Continuamos, hermanos, con este interesante estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando detenidamente el tema del agua viva que está plasmado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 hasta el 39. Ya hemos visto las dos primeras partes. La primera que trata sobre que Cristo interrumpe un rito ancestral, y la segunda que Cristo promete ríos de agua viva. Ahora, en la tercera y última parte, vamos a ver los requisitos de Cristo para los que tienen sed de Él. Póngase bien, requisitos de Cristo para los que tienen sed de Él. O sea, vamos a ver una aplicación desde el punto de vista para las personas en todos los tiempos y no digamos ahora en día. Podríamos seguir hablando acerca de las promesas de Juan en el capítulo 7, versos 37 hasta el 39. ¿Ves? Sin embargo, ha llegado el momento de analizar los requisitos para recibir estas promesas. El texto insinúa 3 requisitos y debemos reconocer, debemos aceptar y debemos accionar. Esos son los 3 aspectos que vamos a estudiar: el reconocer, el aceptar y el accionar. Empecemos pues, en primer lugar, con debemos reconocer nuestra necesidad. Jesús comenzó su mensaje diciendo, si alguno, noten que cuando dice si alguno, menciona esta condición en una forma singular. O sea, Jesús estaba pidiendo respuesta individual antes que una celebración colectiva. Él hace ver que la responsabilidad es individual. Hay que reconocer nuestra necesidad individual. Entonces, Jesús comenzó su mensaje diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. La sed era un término gráfico para sus oyentes. La mayoría de nosotros, en realidad, depende del área donde estamos, depende de las circunstancias de nuestras vidas, no sabemos realmente qué es la sed. Por ejemplo, usted tiene sed y lo que hace, si está haciendo alguna actividad, al nomás terminar esta actividad, usted busca el agua y toma el agua y sacia su sed. Por eso es que decía anteriormente que muchas personas no saben lo que es realmente tener sed. En cambio, ellos sí. ¿Por qué digo esto? Porque acababan de pasar, como le he dicho en la clase anterior, acababan de pasar el largo periodo de la sequía anual. Al comienzo del mes de mayo, lo opuesto a nosotros aquí en esta región del trópico, al comienzo del mes de mayo de cada año dejaba de llover como si se hubieran cerrado, por decirlo así, las llaves del cielo. Y por el resto del mes de mayo y durante julio, agosto, septiembre y muchas veces al comienzo del mes de octubre no llovía para nada. No llovía para nada. Aquellas laderas secas de la región de Jerusalén se asemejaban, yo no sé si usted ha visto
el paisaje lunar. Desde que el hombre pisó tierra hubo fotos, y en estas fotos se describe la tierra árida, porque allí no llueve. Entonces, hermanos, los vientos calientes que se daban en esta región, que venían del este y que provenían del desierto de Arabia, levantaban nubes de polvo al punto de que parecía tapar todos los poros del cuerpo. Era realmente una sequedad tremenda. Y se puede ver pues que los que vivían en aquella región entendían lo que el salmista quiso decir cuando escribió acerca de que la lengua se le pegaba al paladar. Noten en Salmos capítulo 137 y el versículo 6, ahí está dando esta descripción: mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, sabían pues lo que era anhelar un vaso de agua. En Mateo, en el capítulo 10 y el versículo 42, ahí también se da una descripción al respecto. Dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, hermanos, tenemos que entender pues lo que ellos sabían lo que era anhelar un vaso de agua. Entonces Cristo estaba usando una necesidad corporal básica para señalar una necesidad espiritual que evidentemente era superior, totalmente superior. En el Sermón del Monte él habló de tener hambre y sed de justicia, se lo recuerda bien, ¿ven? Y muchos pasajes, hermanos, usan la sed como metáfora para reconocer necesidades espirituales. Volviendo otra vez al libro de los Salmos, vamos al capítulo 42, en los versos 1 y 2, se habla de esta condición. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, pasando al último capítulo de la Biblia y de este libro, en el verso 17, noten lo que dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, nosotros podemos ver pues que en toda alma hay sed de Dios, pero evidentemente que los hombres han tratado de aliviar estas ansias espirituales con personas, con poder, con posesiones, con placeres, con popularidad. ¿Ven? Es decir, los hombres así se comportan de esta manera. Al final, sin embargo, las ansias del alma no serán saciadas por estas cosas, hermanos, como tampoco no será la sed corporal, como si usted toma un agua salada. Si usted se encuentra en el mar y usted, por algunas circunstancias, tendría que tomar el agua salada, no va a tener solución. Es decir, el problema del agua salada hasta aumenta más
la sed. ¿Ve? Es así como se describe realmente el efecto de esta agua. El Señor, hermanos, es el único que puede satisfacer el espíritu y nadie más. Es el único que puede satisfacer el espíritu. El primer requisito precisamente es reconocer que sin Él tendremos una abrazadora e inapegable sed en el interior. Cuando usted no reconoce que el Señor es el único que puede saciar la sed espiritual, entonces va a tener las consecuencias de no tener este reconocimiento. Bueno, en segundo lugar, como decía, estos tres aspectos. El segundo es que debemos aceptar a Cristo como el único que puede apagar esa sed. El único que puede apagar esa sed es Cristo, y tenemos que aceptar esa situación. No basta con decir tengo sed, sino que tenemos que reconocer a Jesús como la única fuente de ese refrigerio espiritual. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Miren qué claro: venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Ahí lo está diciendo claramente en el versículo 37. Pero en el versículo 38, Cristo recalcó la necesidad de creer en Él. Él recalca esa enorme necesidad, hermanos, de creer en Él. En el contexto, esto se refería a los judíos que lo aceptaran como el Mesías. O sea, en el contexto de la época era necesario que ellos reconocieran que Cristo era el Mesías del cual se venía hablando muchos siglos atrás. En las páginas del Antiguo Testamento se hablaba pues de esta llegada del Mesías. El profeta Isaías habló mucho, por eso se conoce a Isaías como el profeta mesiánico. Entonces, en el capítulo que sigue del Evangelio de Juan, específicamente leyendo el verso 24 del capítulo 8, él dijo: si no creéis que yo soy el Mesías anunciado, en vuestros pecados moriréis. Pues, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Con esto no estamos diciendo que la salvación es por fe solamente. Esto es bien claro. Miren lo que dice en Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 24. Dice claramente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe. Entonces, con esto no estamos diciendo, y repito, que la salvación sea solamente por fe solamente, sino que nuestra fe debe centrarse en Jesús. ¿Ves? Esa es la realidad que nosotros podemos ver. Entonces, debemos aceptar a Cristo como el único que puede apagar esa sed. En tercer lugar, lo que decía anteriormente, reconocer, aceptar. Y en tercer lugar, debemos actuar conforme a la fe. Note lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros debemos actuar conforme a la fe. No basta con saber que tenemos sed. Usted puede darse cuenta que usted tiene sed. No basta con saber que usted tiene sed, ni siquiera basta con entender que Cristo es el único que puede saciar
saciar esa sed. Usted puede entender que tiene sed. Usted puede reconocer que Cristo puede saciar esa sed. ¿Ve? Pero tenemos que entender que hay algo que debemos hacer. Hay algo que debemos hacer para saciar, es decir, para aprovechar la provisión del Señor, ya que esto es lo que el texto que hemos estado estudiando da a entender claramente con las palabras venga y beba. Bueno, una persona, por ejemplo, la invitamos a venir a nuestras reuniones, entra, se sienta, escucha la palabra, pero ¿qué es lo que queremos? Que la persona obedezca, que la persona sea movida a reconocer lo que esa palabra le está diciendo. Es lo que está aquí expresándose. Venga y beba, o sea, venga, escuche y actúe. Eso es lo que se está diciendo. ¿Qué es el actuar? El actuar es reconocer que debo de hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que ver? Que venir a Cristo equivale a reconocerlo como Señor y comprometerse, oiga, seguir, comprometerse a hacer su voluntad. Una persona, y ustedes han pasado por esa situación en los días pasados, en este día, en los días venideros, que ustedes le pueden hablar a una persona de Cristo Jesús y la persona le va a decir que sí cree en Cristo. ¿Ven? Pero otra cosa es que esa persona reconozca que tiene que hacer su voluntad. Eso es totalmente diferente. Por eso es que nosotros nos llenamos de mucho gozo cuando una persona se le enseña del Evangelio y una vez recibe la enseñanza, la persona decide obedecer esa enseñanza, que es precisamente la enseñanza de Cristo Jesús, que le lleva a la salvación. Entonces, hermanos, beber equivale a participar de sus bendiciones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que beber equivale a participar de sus bendiciones y hacer que estas bendiciones formen parte de nuestro ser. A las personas, en un sentido general, en un sentido religioso, les encanta, les agrada decir que creen en Dios, les encanta decir que creen en el mismo Dios, les encanta decir que al mismo Dios adoramos, y como es al mismo Dios a quien adoramos, del cual habla la Sagrada Escritura, pues todos somos hijos de Dios, pues todos estamos bajo la gracia, todos estamos bajo la misericordia de Dios, pero no es así. Las personas, cuando dicen que realmente beben de Cristo Jesús, es porque están dispuestas a hacer su voluntad. Entonces, cuando creemos en Jesús y hacemos su voluntad, llegamos a ser parte de Él y Él llega a ser parte de nosotros. Esta es la mera realidad. Llegamos a ser parte de Él y Él llega a ser parte de nosotros. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia diciéndoles, miren lo que dice en Gálatas, en el capítulo 3, en los versos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, noten, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren que claro, de Cristo estáis revestidos. Es un énfasis bien claro que se da en esta situación. Imagínense un amplio río, porque hemos usado mucho en estas dos clases anteriores y hoy lo vuelvo a usar. Hemos usado mucho la figura del río. Ustedes imagínense un amplio río por el cual fluye un agua fría, un agua pura, un agua cristalina, un agua que es envidiable. Lamentablemente, nuestra nación, muy pocos ríos puros le quedan. Quizás el 99% de nuestros ríos están totalmente contaminados. Bueno, pero imagínense ustedes que hay un río amplio por el cual fluye agua fría, agua pura y agua cristalina. Luego imagínense a cada lado del río unos montones, por decirlo así, de huesos blanqueados, huesos que pertenecieron a hombres y animales que murieron de sed escasamente a unos pocos pasos de aquella corriente dadora de vida. No pudieron llegar a saciar su sed en este río de esa agua cristalina. Hermanos, sería una tragedia difícil de comprender en el mundo material, pero es más común de lo que podemos imaginar esta tragedia, hermanos, en el ámbito espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque es más común esta tragedia en el ámbito espiritual. Realmente, en lo físico que estoy poniendo, la comparación que estoy haciendo de encontrar un río de agua cristalina y que a unos pocos pasos lleguen los seres humanos, casi la mayoría se va a saciar de esta agua. Pero hermanos, en el campo de lo espiritual, esto es más terrible. ¿Por qué digo que es más terrible? Porque los hombres tienden a despreciar, generalmente hablando, la palabra de Dios. Los hombres tienden a que les importe poco la palabra de Dios. A los hombres no les interesa la voluntad de nuestro Dios. Sería una tragedia, hermanos, difícil de comprender en el mundo material, pero es más común de lo que podemos imaginar en el ámbito completamente espiritual. Esto se da a diario. A diario hay desprecio de la palabra de nuestro Señor. Se predica la pura palabra por diferentes maneras, por diferentes medios, en una forma directa, como lo estoy haciendo yo con ustedes, en una forma a través de los diferentes medios de comunicación. Y estoy hablando de que se predica esta palabra por siervos auténticos de Dios, a través de la radio, a través de la televisión, a través de muchas formas, y las personas son completamente indiferentes. Miles, incluso millones, han muerto, por decirlo así, de esta deshidratación espiritual. ¿Por qué? Porque son totalmente renuentes, son totalmente indiferentes a escuchar y obedecer el mensaje de Dios, teniendo al alcance de ellos a Jesús, que es la fuente de agua viva. Esa es la realidad. La gente tiene a su alcance esa fuente de agua viva, pero a la gente le importa poco.
A la gente no le interesa. El problema no era que no conocían en aquel tiempo su necesidad espiritual como en los tiempos actuales, sino que rehusaron confiar en Él. Y ahora también en día la gente rehúsa confiar en Cristo Jesús, rehúsa entender que esa fuente de agua viva procede de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, en aquel tiempo no le entregaron su vida, como sucede con las personas ahora en día, que no le entregan su vida de manera que pudieran beber y puedan ser renovados por esa agua que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que les digo que nosotros, las personas, nosotros como ya hijos de Dios, hijas de Dios, debemos de actuar conforme a la fe. Las personas que reciben el mensaje divino deben de actuar conforme a la fe, una acción que verdaderamente manifieste que realmente están dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Quiero terminar este mensaje diciendo varios aspectos importantes, hermanos. Y usted, yo le hago ese interrogante a usted, yo le hago esa interrogante a quienes escuchan estos mensajes a través del internet. ¿Cuál es la situación suya? ¿Está usted consciente de que tiene sed espiritual? Entonces, si usted está consciente de que tiene sed espiritual, no se demore para venir a Cristo en estos momentos. Busque a la iglesia del Señor, busque a un siervo de Dios, póngase en contacto con nosotros para que nosotros le indiquemos lo que tiene que hacer, para que nosotros le digamos dónde es que puede encontrar y puede saciar esa sed espiritual. Yo le pregunto, ¿necesita usted perdón de pecados? Claro que sí. Usted tiene que entender que todo ser humano es pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted reconoce que necesita el perdón de pecados, venga a Él, venga a la fuente de vida y beba. Y beba. Ya he explicado lo que es beber. Necesita usted fortaleza, venga a Él y beba. Necesita a alguien que le comprenda y se ponga a su lado. Podría usted decir, bueno, voy a buscar a mi mejor amigo, mi mejor amiga, o quizás a mi madre que tengo tanta confianza, o a mi padre. No, yo le digo, venga a Él y beba. Necesita usted poder cambiar, para cambiar su vida, usted tiene que venir a Cristo Jesús y beber de Él, no de alguien más. Necesita usted una renovación espiritual, hermano, hermana, yo le digo, venga a Él y beba de Él. Y por último quiero decirle, necesita dirección y propósito para la vida. Necesita usted sentirle el verdadero sabor espiritual a su vida. Yo le digo, venga y beba de Él. Esa es la enseñanza que tenemos aquí en la palabra de nuestro Señor. En esta lección nos hemos encontrado, hermanos, cara a cara con el león de la tribu de Judá. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, hay un canto tan hermoso
que habla precisamente del león de la tribu de Judá. La Sagrada Escritura, este canto, nos está instando a dejar de huir. A dejar de huir. Nos está diciendo que aparte de Él, óigase bien, jamás podremos apagar nuestra sed espiritual. Usted no puede apagar su sed espiritual si quiere buscarla en un libro, si quiere buscarla en un buen escritor, si quiere buscarla en un buen filósofo. ¿Es usted de los que dicen, buscaré otra corriente? Sepa que no hay otra corriente. Y estoy hablando ahora con aquellos que no han obedecido la verdad de nuestro Señor. ¿Es usted de los que dicen, siento que moriré? Bueno, yo le digo que sepa que morirá espiritualmente, a menos que venga a Él, a menos que venga a nuestro Señor Jesucristo. Si usted está cansado de huir y cansado de tener sed, venga a Él. Marcos 16, 15 y 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más abajo, en el verso 47 dice, y cada día añadía el Señor a su iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que nos presenta la Sagrada Escritura para satisfacer nuestra sed espiritual. Sea que ya estemos dentro del redil, sea que ya estemos dentro de la iglesia, hermanos, hermanas, nosotros siempre vamos a poder satisfacer nuestra sed espiritual si permanecemos haciendo su voluntad. Usted, amigo, usted va a satisfacer la búsqueda de su real sed espiritual si viene a Cristo y si le obedece en cuanto a lo que su palabra nos dice. Que el Señor nos bendiga.